Radio Elim. 24 horas. Buena música. Seguinos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Encontranos como Iglesia Evangélica Elim, donde compartiremos devocionales y transmisión online de todas las reuniones. Te esperamos. Conectate a Elim, radio online, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Santos Lugares, 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Enciende las brasas. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe. Llega un programa distinto. Actualidad, información, humor y sobre todo buena onda. Cada semana un espacio para detenerse y seguir adelante. Amén, amén, gloria a Dios. Punto y coma. Dios me hizo el llamado a los 27 años de edad. Ahí entramos. Buenas tardes. Empezamos el programa que llamamos Enciende las brasas. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida compañera que la extrañamos un montón. Sí, Patri. ¿Cómo estás, Patri? ¿Cómo estás, Moisés? Bien, bendecida, contenta porque venimos con las brasas bien encendidas. A pesar del frío, estamos con todo, y estamos creyendo que va a ser un programa imperdible para aquellos que están del otro lado esperando el programa, como siempre, como todos los martes. Los queremos invitar a que empiecen a compartir, a que empiecen a prepararse porque se viene algo fuerte. Así es, así que como habíamos hablado antes, en el medio estaba editándolo y la verdad que conmovedor, por lo menos para mi vida, muy me conmovió y pero muy lindo testimonio. Sí, yo cuando lo escuché la primera vez dije, bueno, tiene que ir para la radio urgente porque aparte se abre un abanico de temas que se pueden abordar muy importantes, así que bueno, eso estamos creyendo que va a pasar. Así que bueno, vamos con la primera parte, porque es extenso y la verdad que tiene mucha tela para cortar. No tiene desperdicio. Así que bueno, vamos con la primera parte. Radio Amén, Elim. gloria a Dios. 24 horas. Dios me hizo el llamado a los 27 años de edad. Exactamente. Pero, como acaba de decir, no nací en el Evangelio. Mi niñez fue un poquito, un poco de trauma en el sentido de que yo crecí como un hogar disfuncional. Mis padres se dividen a la edad, tengo de 6 a 7 años y al final me encuentro viviendo con mi padre, pero con una madrastra. Y ahí empezó de que yo puedo percibir de manera directa mis tormentos. Añadiéndole a esto que una tía me contó que cuando mi madre me da a luz, a ella le visita un espíritu de confusión y de locura, y ella lo que me ve como un patico, y el patico tiene que nadar, y por varias ocasiones mi tía tuvo que quitarla de la mano que me iba a llevar para un tanque de agua para que yo nadara. Y ahí yo entendí que evaluando en diferentes momentos de experiencia con el Señor encerrado, me hacía tantas preguntas, y he visto tantos testimonios de hombres y mujeres de Dios en la actualidad, que desde su nacimiento siempre hubo una batalla para que no nacieran. Y yo creo que eso se manifiesta más cuando nacemos con un propósito divino y que el enemigo quiere impedir nuestro nacimiento y nuestro desarrollo para que no llegamos al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando llego a la casa de esta mujer extraña, mi madrastra, yo duré 2 años y le puedo decir que de lo que tengo en noción de vida, fueron los 2 años más fuertes de tormento que yo pude vivir. Pero la pregunta es, ¿en qué lugar de República Dominicana va creciendo? Bueno, en esa trayectoria ya al inicio de mi niñez,
fue en calle 10 del Capotillo. El Capotillo. El Capotillo. Y luego entonces que duró ese tiempo en el Capotillo, de 6 a más o menos 9 años, 8 para 9, porque de los 6 duré 2, juntamente residiendo en la misma área. Voy a vivir a Sabana Perdida, parte de mi niñez. Cuando a Sabana Perdida, imagínense, Sí. era prácticamente un monte. Y luego de ahí paso a Cristo Rey. Entonces en Cristo Rey ya llego a la edad como de unos 11 años y ahí fue toda mi trayectoria. Y actualmente estoy viviendo en Arroyo Hondo. Es algo realmente muy profundo esa pregunta, porque te decía que mi madre me deja con mi padre, porque mayormente se estila que cuando hay una división de un hogar, si hay una parejita de una hembra y un varón, mayormente las damas cogen la hembrita porque es la más débil y dejan el varón con su papá. Sí. Y ese pensamiento surgió en mi madre. Sin embargo, mi madre no sabía, ni se imaginó que me estaba dejando era en un calvario. Porque esa madrastra era una amante de mi padre, que justamente ella practicaba la hechicería, y ella fue que provocó, y te lo digo por el espíritu, provocó que visitara a mi madre ese espíritu de locura para que yo, ya que nací, ella impactara, mi misma madre impactara mi vida. Pero cuando Dios tiene un propósito con un hombre o una mujer, no muere cuando el diablo diga, sino cuando Dios establezca. Porque cuando Dios tiene propósito, no hay nada que se levante para impedir lo que Dios ha establecido. ¿Y cómo usted se dio cuenta que ella practicaba la hechicería? Porque cuando voy a vivir a su casa, porque mi padre cuando ya se divide de mi madre, se fue a no somante vivir. Pero como le dejan el varoncito también fue con mi padre. Cuando llego allí, aquella mujer que ya me tenía a mí un odio creado, tanto porque las tinieblas se lo ponen, pero más ella emocionalmente porque estaba viendo el hijo de su rival. Cuando yo llego, ella lo que ve es la forma de lastimar a mi madre. Y ahí que ella empieza a castigarme arduamente en el silencio. Sí. Todavía yo tengo marca en el cuerpo. Tengo una marca aquí si te puedes fijar en esta eja, yo tengo como una partida. Sí. Y eso fue que ella me dio un impacto con un metal que me llevó la eja completa. Y me amenazó, me dijo, si le dices a tu padre que fui yo, te voy a torturar más todavía. Yo tuve que decir a mi padre, cuando mi padre llega al trabajo, que fue que me caí en el baño y me di con el inodoro. Wow. Y por eso fue que me encontró con eso llevado totalmente. Y fue que ella me dio un golpe en la cara con un metal. Dios. Me daba golpe, me mordía el cuerpo. Y cuando mi padre llegaba me ponía ropa manga larga para que mi padre no viera las mordidas que yo tenía en el cuerpo. Igual como mi madre, cuando mi madre me iba a visitar los domingos, porque trabajaba en una casa de familia, ella antes de mi madre llegar, me cambiaba y me ponía ropa muy larga, camisa manga larga, para que mi madre no pudiera ver todos los moretones que tenía, y se me ponía detrás de mi madre cuando mi madre llegaba, me abría los ojos, como que dice, cuidado si habla. Un niño de esa edad, emocionalmente me tenía en temor. Yo no hablaba, yo no decía nada. Mi madre a veces me decía, pero ¿por qué tú no hablas? Y yo frisado de los tormentos. Ella me daba una golpeada todos los días. Era tan fuerte que en una ocasión me recuerdo que llegué a una visita a donde ella a visitarla y ella me amarró de una cama con una soga. Me dijo, usted no sale para allá afuera. Y yo quería ir al baño. Y esto es fuerte, no sé si se puede editar después de quitarlo, pero yo le decía a ella que quería ir al baño. Usted no sale. Y yo tuve que por el dolor y el malestar, hacer la materia fecal donde ella me tenía amarrado en la habitación. Cuando se fue en la visita, que ella retornó y encontró ese embarre, y lo voy a decir para testimonio, otros pueden dar vergüenza, pero ella me agarró por los cabellos y me hizo comérmela toda. ¡Wow! Toda. Un niño simplemente de menos de 10 años. Aparte de la golpeada que me dio. Y eso era todos los días, por 2 años. Yo no sabía quién era Dios. Nadie a mí me había hablado de Dios. Pero sí recuerdo que una madrugada, yo vivía en una casa muy humilde, de estas casas que hay madera que están un poquito podridumbre, que tuve como orificio que te lleva como a ver las nubes. Wow. Y yo una madrugada de tanto tormento, tanto sufrimiento, llorando de madrugada, gimiendo, porque no podía hablar nada a mi madre, nada a mi padre. Me sentía totalmente acorralado. Nadie me había hablado de Dios. Pero yo miré por orificio y yo dije estas palabras siendo un niño. Si hay algo ahí arriba que existe, yo le pido que me ayude. Esa fue una oración de un niño sin conocimiento. Yo entiendo que lo que clamó fue mi espíritu, el espíritu que Dios deposita en el hombre, y más cuando hay un propósito, me llevó a hacer ese clamor.
Y ahí se manifestó lo que dice la palabra, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y más de un niño que no sabe discernir una cosa y la otra. Tengo para testificarte, amado, que en los próximos días, cuando vino mi madre a visitarme, ese domingo, como todos los domingos, algo pasó. Wow. Y yo sé que ese fue uno de los milagros que Dios hizo en mi vida, aparte de cuidarme cuando nací, para que mi madre no me ahogara. Y fue que una vecina se le acercó a mi madre antes de llegar a la casa donde yo estaba. Sí. Le dijo, doña, venga acá, discúlpeme que yo me meta en su vida, pero usted quiere ese niño. Mi madre me dice, claro, es mi hijo, yo lo quiero. Pues mire, sácalo de ahí porque se lo van a matar. Lo que yo no puedo decirle a mi madre, Dios usó a una vecina para que interviniera mi madre antes de llegar y le dijo todo lo que estaba pasando. Mire, ese niño le dan una golpeada todos los días, ese niño lo tienen atormentado. Sáquelo que se lo van a matar. Y mi madre cuando llegó con una actitud un poco incómoda, pero disimuló sabiamente. ¿Cómo está? Y Rafaelito, me dice Rafaelito. Mi nombre es Rafael Félix. Me llama, ella es muy simpática, como que todo está bien, tenía esa capacidad, pero cuando yo llego, mi madre me mira, yo siento a mi madre como una mirada como de leona, como de autoridad. Yo percibí esto, no pude entenderlo, pero cada vez me recuerdo ya después que pasó, entiendo que había algo que estaba pasando. Mi madre le dice a ella, mi madre siempre solía sentarse en el patio de la casa, duraba un rato conmigo y luego se iba y me dejaba. No sabe, Venancio, la tristeza que albergaba mi corazón cada vez que yo veía a mi madre partir. Yo sabía que tenía que quedarme en ese infierno. Pero ese día algo pasó. Ese día fue diferente. Hubo algo que trastornó la tierra por un clamor de un niño que llegó al cielo. Y la primera intervención fue cuando esa vecina le dijo a mi madre lo que estaba pasando. Y mi madre se llenó de valor. Y mi madre buscó un carro, lo paró frente a la salida de la casa, que era como un callejón. Le dijo, allá vengo ahora, voy al colmado a comprarle algo al niño. Y cuando mi mamá me va sacando, yo veo que un carro está con la puerta abierta y me tiró atrás. Y me dice, a ti te paré yo y no te va a matar nadie. Y agarró, se montó en el carro y me sacó de ahí y me fui. Yo me recuerdo que cuando ese carro iba corriendo y vi esas palabras que mi mamá dijo, yo iba mirando por el cristal por atrás, como un niño por atrás, y yo decía en mi corazón, gracias. ¿A qué le decía la gracia? Yo no sé, pero se activó en mí una gratitud de que algo había acontecido porque me estaban sacando del infierno donde yo estaba viviendo. Gloria a Dios. Dios mío. Esa fue una de parte de mis niñas que marcó mi vida. Wow, yo creo que este testimonio le va a aumentar la fe a alguien y gente que han sido heridas, niños, gente que hoy son ya mayores, personas de edad, han sido marcados y se van a identificar con esta historia. Ahora, vemos todo lo que ella le hacía y todas esas cosas. Y habló una parte de, porque me gustaría ligar esto, habló una parte de que ella bregaba con hechicería y todo eso. Entonces, ¿cómo usted veía que ella bregaba con eso? Porque a veces los padres y las madres se unen con personas y desconocen la vida espiritual activa que llevan. Yo te voy a aceptar un misterio, bíblicamente. ¿Por qué el rey llamó al profeta para maldecir al pueblo de Israel? Y le estaba presentando beneficio para que por su boca saliera una maldición para el pueblo. Sí, Balaam. Trapolando eso, lo que te voy a decir ahora, Dios nos dé la respuesta. ¿Por qué yo sé que ella practicaba la hechicería? Porque ella tiene un altar en una habitación, especialmente un altar de brujería. Pero cuando ella se trancaba a invocar los demonios, ella me ven acá y me metí en la habitación y yo me asustado, miraba todo eso y ella me decía, maldice a tu madre. Y ella me torturaba con un habano que tenía y tengo la marca en la piel, donde me apagó un habano en la piel porque yo no podía decirle a mi mamá maldita, no me salía de la garganta. Me dijo, maldice a tu madre. Y yo, a veces, queriendo hacerlo por el temor, pero de mi boca no salió esa maldición para mi madre. Yo no sé qué se le reveló a ella en el mundo espiritual de las tinieblas, que sabía que ella, por más que podía querer maldecir a mi madre, tenía que haber una conexión para poder tener la potestad de maldecirla. Y ahora entendí esto en el espíritu, cuando le sirvo a Dios, que el propósito de las tinieblas era ella, era convocar que yo con mi boca y mi palabra dijera la maldición sobre mi madre, pero Dios no lo permitió. Mejor preferí estar torturado por ella la vez que me llamó al altar para que yo lo hiciera, y yo no lo hice. Y ahora entiendo por el espíritu, conforme a la palabra de Dios,
porque él requería que el profeta maldijera al pueblo, porque sabía que él no tenía potestad ni legalidad de hacerlo. Pero un hombre ligado al Espíritu podría tener por lo menos una influencia de la palabra que podía salir de su boca, Sí. proféticamente hablando. Wow. Te pegaba hasta la mano lo que fumaba para los Yo demonios. tengo la marca aquí en la piel, más Wow. abajo de mi barriga. Pero Me lo pegó encendido literalmente. Todavía a esta altura de edad, yo tengo la marca en la piel. Ya tú puedes saber qué herida me hizo. Todas esas heridas eran ocultas. Por las mordidas que me daba, los golpes que me daban, todas eran ocultas con ropa larga, para que mi padre no lo veía. Mi madre tampoco. Y eso fue una tortura por 2 años. El único niño ahí era usted. Yo tenía 2 hermanos, pero esos 2 hermanos eran los príncipes de la casa. Yo era el esclavo. Yo era el que no me pertenecía a la Pero familia. la pregunta es, ¿eran hijos de ella? Eran ¿Con tu hijos de padre? ella y de mi padre. Entonces, esos niños no se tocaban. No, esos niños comían bien, a mí me daban lo que sobraba, ilimitado, y yo era el que tenía que hacer todo en la casa, y si no lo hacía bien, era una golpeada. Todo ese calvario yo lo viví. Entonces, hizo ese clamor. Si hay alguien ahí arriba, si Ayúdame. algo existe, no sabías quién estaba clamando. Y no sabía, y que yo no tenía forma de tener conocimiento de Dios, porque a mí nadie me llevó a una iglesia, a mí nadie me predicó, nadie me habló. Eso fue un clamor, yo diría, de mi espíritu, dirigida por el Espíritu, para con ese clamor tomarlo como base para hacer el milagro que hizo en la próxima semana. Cuando llegó ese domingo, mi madre fue, pero fue el domingo de mi liberación, fue el domingo de mi libertad, fue el día que Dios dijo hasta aquí. Y a veces, y le pido perdón a Dios, si a veces yo no lo he hecho de manera correcta, pero hubieron ocasiones que yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que yo pasara todo ese sufrimiento? Y yo, a través de los años que tengo sirviéndole al Señor, he entendido que al Señor no se le pregunta por qué. Si algo usted le va a preguntar al Señor, pregúntele para qué. Y a veces que Dios me ha querido responder, que he guardado silencio, solamente escucho la voz, era necesario. Wow. Y cuando oigo esa voz, era necesario, yo digo, pues, tu nombre sea glorificado. A lo mejor eso me hizo la persona que soy hoy, quebrantó mi corazón, me dio la persistencia de poder decirle a tantos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que antes de usted pensar provocar una división en su hogar, piense en sus hijos. Piense en sus hijos, porque en la estrategia del enemigo traer contienda y división en los hogares es específicamente atrás de la nueva generación que se aproxima. Sí. Porque los que reciben el mayor colapso son esos niños que no tienen culpa de una decisión que como padre podemos tomar. Luche, sea persistente, ore, clame a Dios, entre a Dios en su casa. No permita que nadie quiera invadir el territorio que Dios te entregó. No piense tanto en usted, piense en sus hijos. ¿A dónde van a ir? ¿Cómo van a nacer? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a crecer? La secuela que eso le trae en su interior. Y al final son hombres y mujeres sin carácter, sin identidad, que van a sufrir las consecuencias que a lo mejor nosotros como padres podemos evitar. Es una recomendación que doy tanto a aquellos no creyentes como a la iglesia, porque es lamentable decirlo. El enemigo también ha querido impactar y entrar a nuestras familias creyentes para tratar de dividir. Claro, ahora la pregunta es esta. Antes de salir de esa casa, yo quiero hacerle una pregunta, porque ya vamos saliendo de la casa. Y en todo ese proceso, ¿dónde estaba su padre? Trabajando, carpintero de profesión, se levantaba muy de madrugada y llegaba muy de noche. Cuando yo venía a despertarme, mi padre ya se había ido. Y muchas veces cuando venía a llegar, ya yo estaba durmiendo. Y las veces que lo veía, que quería hablar, no podía, por las amenazas continuas que me hacía esta mujer, a la cual Dios me permitió perdonarla en mi corazón y un día llamarla y decirle, ¿usted se recuerda lo que pasó en mi niñez? Y ella se me mostró y me dijo, sí, pero yo no lo hice con intención, era mi forma de criar. Digo, usted sabe que no fue así, pero yo vine a decirle a usted que yo la perdono y que busque a Dios. ¡Wow! El perdón manifestado. Es lamentable decir esto, pero en la secuencia de su vida, luego que yo salí de ahí, más adelante escuché que una estufa se le encendió completa y le quemó todo el cuerpo. Algo más profundo todavía. Ella me amarraba
en el cuarto con mucha ocasión para que yo no saliera con una soga. Eso se le hace a las personas que tienen problemas mentales. Y a ella le nació un hijo, el cual es mi hermano de padre, que no podía salir de la casa, tenía que tenerlo amarrado en la habitación. Y ese fue lo que le impidió salir a ella y esclavizarse en una casa y no salir jamás, porque tenía que cuidar a su hijo que le nació con problemas mentales. Wow, Dios tenga misericordia. Mi hermano, el cual siempre oré por él, siempre lo visitaba, lo iba a recortar. Yo soy peluquero también de profesión, Sí. lo abrazaba, le daba cariño a mi hermano, pero cuando le veía en esa condición, a mí me llegaba al pensamiento que a veces tenemos que entender el poder de la siembra. Sí. El poder de la siembra. Usted lo que siembra va a cosechar. Ah, la quemaba, terminó quemada. Lo amarraba, terminó Con un hijo que la hizo esclava. que la hizo Porque esclava. no fue servido social nunca. Porque ella tenía que cuidar a su hijo. Porque no podía andar en la calle, tenía que tenerlo amarrado porque era totalmente desorientado. Llego a la casa de mi abuelo y su esposa en Sabana Perdida. Ok. Otro calvario con menos dimensión, pero también muy fuerte. Y ahí vamos a avanzar Sí. para llegar al centro del testimonio. Allí duró algunos años, 1 año y algo. La madrastra no me maltrataba continuamente, pero sí de vez en cuando nos daba algunos Sí. latigazos. Era ¿no? más leve que aquel lado. Exactamente. La comida seguía siendo limitada. La madrastra se enfocaba a darle la comida a sus hijos y a nosotros. Ya yo estaba con mi hermanita junto ahí ya, porque mi mamá dejó a mi hermana a donde mi abuelo y me dejó a mí con mi papá. Al buscarme, yo me reencontré con mi hermana. Ahí las cosas fueron cambiando un poco, ¿no? Sí, porque está con su hermana. Claro. Y los tormentos físicos eran menores, muy menores. La comida seguía siendo un poco limitada. Y me recuerdo que cuando después de yo comer, al quedarme con hambre y no atreverme a decir que me dieran más, ni tacos como estos niños a veces que usted le da comida y después quieren merienda y todo eso, eso ahí no funcionaba. Yo salía muy sutilmente hasta que encontré una finca de batata. Y esa era mi guarida. Yo cuando comía iba allá, desenterraba una batata, la sacudía y me la comía. A veces yo he testificado a esa gente y se quedan mirándome como usted me está mirando. Y me dice, ¿y no te pasó nada? No. Yo me sustentaba con una batata cruda siempre cuando la sacaba de esa tierra y completaba con un vaso de agua mi alimentación. No me pasó nada. ¡Wow! Dios mío. Luego de ahí mi madre consigue una casita a la orilla de la cañada del 70 de Cristo Rey. Y ahí entonces mi hermana un poquito más grandecita, mi madre decide seguir trabajando y nos deja solo en esa casa. Ella ya salía ya no de lunes a sábado, como trabajo de domicilio, ama de casa, sino ya salía a las 3 de la tarde. Entonces, cuando ella consiguió ese trabajo, seguro producto de unificarnos, Sí. entonces ella lo que hacía es que nos dejaba el desayuno y se iba a trabajar y a las 3 esperaron que ella llegara para comer. Porque tampoco había para ella dejarnos para comida. Tenían que esperar que ella llegara. Me imagino que ella, de las comidas que le daban allá en el trabajo, ella no se la comía y la traía para repartir entre los otros 3. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios te va a conectar con la conexión correcta conforme al propósito. Hay algo que yo analicé en la trayectoria de cómo yo conocí el Evangelio. Y justamente en esa casa que mami alquiló en el 70 de Cristo Rey, una noche, había un aguacero muy fuerte y eran del tipo de cañadas que se sublevaban tal nivel que las casitas que estaban alrededor estaban en peligro. Y me recuerdo yo que una noche muy lluviosa, donde en la cañada está muy fuerte y estábamos dentro de la casa, al lado de la casa, pero era una de estas casas que era una sola, pues dividían dos y vivían 2 inquilinatos, vivía la hermana del que fue mi padrastro por años. Esa hermana no era creyente, mi padrastro tampoco, pero la madre de ellos dos era una anciana que le servía a Dios toda su vida. My God. Y mi padre, y ese padrastro mío y mi madre parece que ya estaban interactuando porque yo me di cuenta que él se voló del lado de la casa de vivía con su hermana y se fue al lado de nosotros a protegernos porque ya estaba ya en la casa muy, muy débil y el agua estaba entrando. Y él con su intención, pero movido por Dios. Fue a rescatarnos, ayudarnos, nos rescató, nos ayudó. Parece que mi mamá activó una gratitud, una mujer sola, y hubo una empatía, pero yo entiendo que estaba dentro del propósito divino.
porque justamente por él conocí yo a la madre de él, que se convirtió en mi abuela. Sí. Y esa es la anciana cristiana que vivía en Nagua. Y uno de esos viajes que yo fui a Nagua, yo fui a la iglesia con ella. Fue la primera vez que entré a una iglesia evangélica. Donde la pastora de Cencio, allá, que hizo un aposento alto que está en Nagua, que yo he ido a trancarme en ayuno allá, en el Papayo de Nagua. La pastora de Asensio, conocida por los hombres y mujeres de Dios del lado del Cibao. Sí. Y entré a la iglesia y siendo un niño, me recuerdo yo me convertí al evangelio. Yo me convertí, pero no le di continuidad. ¿Por qué? Porque mi madre no era evangélica, mi padre no era evangélico, pero yo hice profesión de fe, me recuerdo, siendo muy niño. Sí. Eso se olvidó. Mi abuela viene a vivir a la ciudad, mi abuela madrastra, que es la mamá de mi padrastro, es una ancianita, y estamos todos los nietos ahí, los biológicos de ella, que son hijos de la hija de ella, y estoy yo. Ella quería ir a la iglesia quedaba un poquito aislada, y nadie quiere llevarla a la anciana. Yo dije, yo la llevo. Y la llevé justamente a un pastor llamado Pastor de la Rosa, Alejandro de la Rosa, que está ahí en el Caliche, bajando del Caliche ahí, donde salió mi amigo y mi hermano Arián Adón, Sí. de Pastor de la Rosa. Y allí yo llevaba a mi abuela a los cultos y yo me quedaba jugando en el banco. Y ahí empezó la semilla de Dios a sembrar en mi corazón. Y desde ahí en ese entonces no desarrollé nada en el evangelio, simplemente yo iba como a acompañarla, como no hubo un seguimiento, como mis padres no lo eran, pero ahí empezaron esos coros a impetrar en mi corazón y escuchar las palabras del Señor ahí mientras yo iba a mi abuela. Pues años después, ya cuando producto de esos impactos emocionales, de esa falta de identidad, falta de dirección, yo caigo en el mundo de la droga. A los 15 años de edad. A los 15 años de edad. Empiezo a incursionar en el consumo de las drogas. Y producto de las drogas es que yo se me manifiesta una locura progresiva. Ya yo no pensaba entre una cosa y otra. Si el enemigo me decía tírate, yo me tiraba. Y de ahí es que Dios, entonces, con mano fuerte, me hace el llamado. ¿Y cómo llegó a ese? Porque nadie nace de que, quiero llegar a ese mundo. Siempre como algo que se va ligando, entrelazando, el barrio, todo. ¿Cómo? Siempre hay alguien que te brinda, que lo está haciendo. Las juntiñas. Claro. Siempre claro, porque me gustaría hacer énfasis en la juntiña. Claro. Porque hay gente que dice, no, la juntiña no daña. Claro que sí. Claro que mira, es que se dice la palabra, que las malas conversaciones corrompen la grande costumbre. Sí. No dice la palabra, ¿por qué no dice eso? No está diciendo, si tú te unes con alguien que no es espiritual, va a corromper tu vida espiritual. Sí. Si te juntas o te reúnes con personas y hablas con personas espirituales, tú vas a crecer espiritualmente. Claro. Eso es el texto. Igualmente de manera secular, cuando usted se añade o se une con personas que no tienen criterio ni moral y están haciendo cosas negativas, al final usted va a caer en esto, si no tiene identidad ni tiene carácter. Entonces, ahí en Cristo Rey comenzó a andar en el camino de la droga. Sí, claro, todo empieza con que te brindan, tú aceptas y empieza ya el consumo. De allí entonces me hago un peluquero, bien mencionado, en la parte de Cristo Rey, dígase 41, Los Ángeles Custodio, por esa área. Me hago un peluquero muy mencionado, de renombre, y ahí sigo en el consumo del alcohol, de la droga, viviendo la vida loca, la discoteca, mujeres, todo lo que el enemigo patrocina para querer destruir la vida de un hombre o una mujer, y más si él se imagina que tiene una asignación divina aquí en la tierra. Producto a esa vida desenfrenada y el consumo de alto nivel de droga, luego marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, entonces mis neuronas fueron afectadas. Y ya yo entré en lo que fue una locura progresiva. Ya yo no me cambiaba como me cambiaba. Yo ya andaba ya en chacletica, ya caminando por el barrio. Ya yo andaba de madrugada, escondido de día. Y entonces ya la persona del sector lo que me veía era con pena. Este muchacho como era dinámico, simpático, siempre bien cambiadito, porque siempre me gustó siempre estar bien cambiado. Ya no estaba ese joven emprendedor, ese joven dinámico. Ya lo que estaba un loco sonámbulo, afectado por las drogas y loco ya andando en el barrio. De ahí Dios me llama. ¿Y la peluquería? ¿Qué pasó? ¿La dejó? La dejé. Cuando ya yo entré en la locura, yo dejé de ir a la peluquería. ¿Y cómo se sustentaba de ahí en adelante? Nada. Yo no producía nada. No hacía nada. ¿Y qué comía? ¿Cómo
compraba lo que usaba? Mi mamá me dejó en su casa de ella, porque vivía con mi hermana, ya grande los dos. Mi hermana, por mis actitudes, tuvo que mudarse. Me dejan solo en el rancho, como dicen por ahí. Mi mamá lo que iba es poner una llave. A veces yo durmiendo, ya por mi andanza de madrugada, me tiraba la comida. Y yo a veces cuando me paraba, que miraba la comida, la miraba, me iba, porque mi cuerpo ya no pedía comida. Mi cuerpo pedía droga y alcohol. Yo estaba poseído por espíritu inmundo, espíritu de locura, de todo. Wow. Y ya yo lo que hacía era que empecé a vender lo poquito que tenía. A venderlo, pues, con lo que conseguía, usaba una droguita y ya. De ahí llega un amigo de Estados Unidos, al cual aprecio mucho, y llega, como todas las navidades, de Estados Unidos de sus vacaciones, y pregunta por su amigo. Y mi amigo, tu amigo, anda loco de las drogas por ahí, caminando por los cines y haciendo muchísimas cosas por ahí. Y él me dijo, yo lo voy a buscar. Y me recuerdo que él salió a buscarme y me encontró desandando por ahí y me dijo, en los pocos raciocinios que yo tenía, yo lo puedo reconocer. Me dijo, ¿y qué fue, mi hermano? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Dónde está el bacano, el amigo mío? Yo no sabía ni responderle ni contestarle, porque me recuerdo que me llevó, me puso ropa y me dejó con él ahí y yo me quedé con él porque dentro de mi deficiencia mental, que ya estaba progresiva, pude ver en él lo que no veía en otros, y era el rechazo. Todo el mundo ya me rechazaba. Los amigos del pasado, amigos que yo tenía, que pensaba que en ese momento me iban a dar la mano o iban a estar conmigo, me iban a comprender. No, lo que hicieron fue aislarse y rechazarme. De tal manera que cuando yo iba caminando hacia donde estaban algunos de ellos, en mi poco razonamiento que me quedaba, el enemigo permitía que yo lo viera, que ellos se dispersaban. Y me ponía la voz de ellos, decían, ahí viene el loco, vámonos de aquí. Y ellos se iban, para cuando yo llegara, tuviera totalmente el vacío. Y yo lo que hacía que antes de llegar, yo no llegaba, lo que hacía que me desviaba, porque percibía lo que ellos pensaban, lo que yo tenía intención de hacer. Wow. Pero me iba muy triste, porque yo decía, ¿por qué me rechazan? Y lo que me iba a caminar y a devagar. Pero ese amigo fue diferente. Al ser diferente, yo me aferré a él. Y andaba con él, andaba conmigo. Yo, aunque estaba en esa manera, pero no era un loco agresivo. Bien. Ya tenemos la primera parte. La verdad que es impresionante ya desde chico, ¿no? Qué manera de sufrir. ¿Qué te pareció, Patricia? Tremendo. Como decía él, ¿no? Cómo hay que hablarle a los padres, ¿no? Para que cuiden a sus hijos de todas estas cosas, ¿no? Porque lo que él pasaba, pobrecito, lo tenían atado y lo tenían enmudecido para que no cuente nada, ¿no? Y el padre trabajar y no enterarse del maltrato que su propio hijo estaba recibiendo. A veces los padres tendrían que controlar un poco más ese tipo de cosas, me parece a mí, ¿no? Sí, también me quedo de cómo desde chico nosotros tenemos algo programado, ¿no? De acercarnos. El ser humano siempre tiene ese vacío y siempre necesita de buscar de Dios, ¿no? Y de niño, implorando, él orando, ¿no? ¿Cómo es orar a no sabes a quién? Y pedir a no sabes a quién, ¿no? De repente pedir, ¿no? Por su vida, por la madre, sin saber a quién, ¿no? Como dice en la palabra de Dios, al Dios no conocido. Sin embargo, Dios también está ahí. ¿Vos sabés lo que es para Dios la oración de una criatura? Es algo indescriptible, porque los niños no tienen pecado y son limpios, son blancos, son sanos. Y una oración elevada por un niño delante de Dios, y más con lo que él estaba pasando, cómo estaba sufriendo, cómo Dios no iba a descender para hacer algo por esa criatura, ¿no? Y cómo usó a esa vecina de donde el nene vivía para que la intercepte a la madre cuando estaba por entrar y decirle realmente que rescate esa criatura porque se la iban a matar. Esa fue la mano de Dios
a favor de esa criatura. Sí, sí, sí. Tremendo. Me encantó también la madre, ¿no? Después, como estuvo ahí como una leona, sacándolo de ese lugar, ¿no? No solamente a mí me conmovió cuando él comentaba de cuando la madre lo iba a visitar y cuando ella se iba, él era como que se le venía el mundo abajo, ¿no? Que cada vez que se iba la madre, él se quedaba en esa especie de prisión con la madrastra. La verdad que qué tremendo lo que habrá vivido. Y vos fíjate cuando nació, ¿no? Ese espíritu de locura que se metió en esa mujer a través de trabajos de ocultismo, porque la esposa del padre estaba con todo ese tema, ¿no? Y parece que le hizo un trabajo a ella y le metió un espíritu de locura que dice que cuando él nació, ella dice que lo veía como un pato, ¿no? Como una criatura. Sí. Y lo llevaba a un estanque, no sé cuál Sí. era el lugar, porque pensaba que era un pato y que iba a poder estar en el agua. Tremendo, tremendo. ¿Cómo se nota que cuando hay un propósito grande de parte de Dios, ¿no? Porque Sí. el enemigo ya se ensaña desde el vientre de la madre, y si no pudo hacer algo en el vientre, cuando nace, y si no puede cuando nace, lo sigue persiguiendo, que ese es todo el sufrimiento que tuvo esta criatura. No solamente eso, sino que también sobre llovido mojado, en la adolescencia, de entrar a las adicciones por la Junta, ¿no? También mucho. ¿Cómo influye la Junta, el barrio, ¿no? O para bien o para mal. Y sí, tal cual. Vos fijate que acá hay un combo de cosas, por eso yo decía que este testimonio tiene varias etapas, y él pasó por esas diferentes etapas, ¿no? El hecho de haber vivido todo ese maltrato, había un ensañamiento del enemigo ahí que lo quería destruir a toda costa. Vos fíjate que en un momento cuando se le presenta el Señor, le dice: vos estás para morir, pero yo te doy vida. O sea que el plan del enemigo era darle muerte. Y si salió victorioso, entre comillas, de la niñez, entró en una adolescencia y cayó en la droga. Así que estaba, como quien dice, de mal en peor. Ahí vemos cómo lo describe Jesús, ¿no? Que él solamente vino para matar, robar y destruir, ¿no? Para hurtar. Así que, pero bueno, vamos con la segunda etapa. Sí, vamos, porque que viene muy bien. Está buenísima. Así que bueno, seguimos con la segunda parte de este hermoso testimonio. Luego que era ido, que no tenía una conversación con usted, no podía hablar, no tenía coordinación de palabras porque estaba ya poseído por la locura. Me recuerdo de entre una cosa y otra, llegó el 24 de diciembre. El 24 de diciembre él me dijo: vamos a ir a cenar a la casa de la suegra de mi hermano. Yo lo escuché, pero yo no tengo deseo de cenar, yo lo que quiero es droga y alcohol. Entonces, efectivamente, fui a donde él a aquel lugar, y él me dio alcohol y me dejan una esquinita, y yo me senté hasta en el piso, una esquinita, frente a unas bocinas que tenían una música muy alta, y yo estaba en esa atmósfera. 24 de diciembre del año 2000 a las 11:45 de la noche. Llegamos, ese fue mi llamado, esa hora fue mi llamado, pero llegamos muy temprano, y a lo que pasó el tiempo, yo sentía, mientras yo estaba tirado en el piso, consumiendo ese alcoholcito que él me pasó, yo sentía algo muy fuerte en mi pecho. Es como lo que dicen la gente, el presentimiento de que algo iba a acontecer. Pero no había presentimiento. Lo que mi espíritu estaba siendo formado y preparado para que pudiera discernir lo que iba a acontecer minutos después. Y yo me quedo escuchando todos los radios que se prenden en los barrios cuando está el 24 de diciembre. Todo el mundo pone una emisora diferente, todo el mundo está cenando, está comiendo, está riéndose. Yo sentí esa atmósfera de alegría, de felicidad. Sí. Me llega un pensamiento de tristeza y yo digo: mira cómo todo el mundo está con su familia, riéndose, gozándose, y yo aquí en esta condición. Pero no puedo hacer nada para levantarme ni cambiar de vida. Ya era una posesión muy fuerte que tenía, que me llevaba
hasta el nivel que Dios me revela cuando Él me llama. Entonces, en esa atmósfera, con esa música muy fuerte delante de mí y todos los radios de ese sector, veo mi amigo con sus familiares ahí hablando y sus amistades, y yo estoy aislado solo. En esa atmósfera, de repente, ¡puf!, se me va la audición. Yo miro y veo que todas las luces están prendidas, no se fue la luz. Pero ya dejo de escuchar la música que estaba frente a las bocinas muy fuertes a mi frente, en el lugar donde estaba, no en la azotea, y dejo de escuchar toda la risa y todos los radios encendidos del lugar. Eso me llama la atención. Y más adelante, yo meditando en ese llamado, entendí que, como dice la palabra, que cuando Jehová va a hablar y se va a manifestar, debe de callar delante de él toda la tierra. Sí. Y era que Dios iba a descender a llamar a alguien que él había marcado con un ministerio, un llamado, que el enemigo lo tenía oprimido, y Dios dijo: este es el día de yo libertarte. Como usted dijo, Rafael, saliste del martirio, del tormento de tu madrastra, pero eso se llama libertad. Ahora, ¿cuándo es tu liberación? Llegamos a esa respuesta de esa pregunta. Llegó el día y la hora de mi liberación, gloria a Dios. Y dentro de esa atmósfera de locura, yo oigo una voz audible que me dice: mira. Cuando me dice mira, yo hago así y miro hacia la derecha, donde está mi amigo con sus amistades, y yo veo que nadie me está poniendo atención, a mí nadie me ha llamado. Y yo miro, oigo una voz, y retorno, y cuando retorno otra vez a mi condición, ¿verdad?, el letardo, la voz con más intensidad me dice: mira. Y entonces me estremezco. Es una voz que cuando dice mira, me estremece todo mi cuerpo. Y cuando yo vuelvo y miro hacia donde está mi amigo con sus amistades, me doy cuenta que él sigue hablando muy ameno todo el mundo, a mí nadie me está llamando. Digo, y me susurra una voz: la locura te pone a escuchar voces, a ti nadie te está llamando. Porque hay una lucha entre el bien y el mal, que es mi llamado, pues el enemigo está luchando porque no llegue yo a discernir que Dios me está llamando. Pero por tercera vez me dijo: mira. Ya yo he mirado varias veces a la parte derecha, lo que me queda es mirar hacia arriba. El mismo espíritu me hace mirar hacia arriba. Cuando miro hacia arriba, va la redundancia, yo vi una luz parecida a esta luz que está frente a nosotros aquí en este estudio, sí, pero más resplandeciente que esa. Y justamente de la coincidencia que es en ese círculo que estoy mirando, un poquito más expansiva. Y está encima de mí. Y cuando está encima de mí, en mi poco raciocinio que tengo, digo: ¿pero qué es esto? ¿Será la luna que bajó? Pero cuando miro hacia el firmamento, veo que la luna está en su posición. Digo: por esto no es la luna. Y eso me llama la atención. Y veo que esta luz empieza a parpadear. Y mientras parpadea, mi corazón empieza a temblar dentro de mí. Mi cuerpo empieza a vibrar. Y entonces, cuando le presto totalmente atención, escucho la voz audible de Dios que me dice: tú no decías que el día que yo te llamaras, tú me vas a servir. Soy yo, Jesús. Para ti viene la muerte, mas yo te quiero dar vida. Levántate. Cuando dijo esa palabra levántate, mi cuerpo, sin yo decirle levántate, se levantó solo. Y cuando se levantó solo, yo abrí mi brazo en lágrimas y le dije estas palabras a Dios: sí, Señor, yo te acepto. Ayúdame, que te necesito. Yo creo que esa es la palabra que marcó un antes y un después en mi vida. Salió un estruendo de esa luz en mi cuerpo empezó a temblar. Yo empecé a llorar. Yo imagino que mis amigos y las personas que estaban ahí miraban y pensaban que era una locura más de la que yo manifestaba. Pero yo tenía un encuentro con el Dios de la gloria en ese momento. Llegó el día de mi liberación. Y mi cuerpo empezó a temblar, algo no quería salir, pero hubo un poder del Espíritu Santo que desalojó todo lo que había en mi cuerpo. Y yo sentí como cuando a alguien le quitan 2 bloques de 8 de cada lado a lado. Me sentí totalmente libre. Cuando terminé mi experiencia con Dios, me acerco a mi amigo y le digo: jamás usaré droga, jamás usaré alcohol, porque Cristo me ha libertado. En el año 2000, 24 de diciembre, 11:45 de la noche. ¡Wow! A partir de ahí empieza el ministerio y el llamamiento, que es la tercera etapa. Dios mío. Ahora, a mí me gustaría, antes de, porque yo sé que ya es otra parte, ¿cómo cuando usted llega porque ya la hubiera convertido como que si fuera una casona, ya era cualquier lugar, ya usted había vendido muchísimas cosas. Cuando usted llega de nuevo al territorio que lo vio ya volviéndose loco en la droga, ahora
llega con ese encuentro. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué pasó? Lo que le pasa a todo creyente que es libre. Las personas empiezan a darte un mes, 2 meses. La locura se le cogió con ese evangélico ahora. Y una de mis oraciones a Dios era, Señor, no permita jamás que yo vuelva atrás. Ayúdame siempre a mantenerme en tu presencia. Porque yo no quiero volver a la condición que yo estaba. Y así Dios lo ha hecho, gracias al Señor. Tenemos 26 años sirviendo al Señor de manera interrumpida. Hemos tenido altas y bajas, procesos, pruebas, pero nunca no ha llegado por el pensamiento volver a lo de Bar, donde Dios nos Ahora, sacó. la pregunta es esta. ¿Usted es casado? Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene de casado? 9 años va a cumplir ahora casado. 9 años de casado. Entonces, me gustaría saber, y quiero entender este asunto. ¿Cómo usted, cuando llega a la iglesia, mira, ahora tiene una familia, Dios le dio familia, que una de las cosas que le afectó fue que, wow, mira todo el mundo aquí con su familia, y mira yo en qué me encuentro, en qué condición. Yo soy un guardián familiar. No hay nada que me pueda a mí pensar de yo provocar una división en mi familia. Porque cuando usted siente lo que cuesta y las consecuencias que puede traer eso, usted se convierte en un guardián. Sí. Wow, terrible. Por eso puse énfasis, dándole un mensaje a los matrimonios, tanto seculares como los creyentes. Persiste, lucha, no te detenga, ora, clama, pero lucha por mantener lo que Dios te entregó. Ahora, cuando usted se convierte, ¿a qué iglesia va? Cuando me convierto, yo... Porque 24 de diciembre, Claro. no estamos hablando del 30 de enero, que ya todo el mundo viene cansado. Usted sabe que hay cristianos que se descarrían en diciembre. ¿Sabe qué yo hice? Estamos hablando del 24 de diciembre, 25, aquí en República Dominicana, 31, día primero. Yo no sé en otro país, pero en República Dominicana, 24, 25, 31 y día primero son días que hay mucha gente que se doblan. Y él se convirtió el 24. Ahora, dígame. Yo me fui a encerrar a la casona, como usted dice, el Sí, rancho de la vieja. al rancho. Y me tranqué de rodillas a llorar. Amanecí de rodillas. Al otro día amanecí sin deseo de beber alcohol y sin deseo de usar droga. Llegué a la peluquería que tenía tiempo cerrada. La abrí. Empezaron a llegar mucha gente. Día 25 de diciembre. No bebí ni usé droga. Y con dinero. Normal. Hasta el día 31. Yo no me he ido a iglesia. Dios me llamó, ya no tengo deseo de usar droga, usar alcohol. ¿Qué más sigue? No sé qué más sigue, no tengo a quién preguntarle, no sé qué hacer. Me quedé con esa experiencia. Lo único que identifico es que ya estoy sobrio, ya estoy analizando, estoy pensando. Pero me quedé ahí. Es que la palabra es clara. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo tenía que confesar públicamente al Señor. Aunque tuviera la experiencia, el protocolo bíblico no se viola. Me quedé en esos días fluctuando y no usé más droga, ni más alcohol, hasta el 31 de diciembre. En el 31 de diciembre, llegué a la peluquería, un 31 de diciembre, hay un movimiento, una atmósfera muy agresiva, que usted, como lo acaba de decir, que a un creyente que se le mueve la rodilla en esos días, en esos vientos. Imagínense, yo creo que recibo un llamado del 24 y no tengo un fundamento, no tengo quien me guíe, ni he hecho lo que me correspondía hacer. Como usted me preguntó, ¿a qué iglesia fuiste? A ninguna. Pero, este 31 de diciembre, abrí la peluquería, empezaron a llegar los clientes, y cometí un error. Pedí un trago de whisky y me lo tomé. Yo lo que dije al Señor fue, sí te recibo, te acepto, ayúdame. Sí, Dios me ayudó y me libertó. Ahora, después de eso, ¿qué me correspondía a mí? Buscar a Dios, hacer la profesión de fe y empecé a buscar a Dios. Pero por falta de conocimiento y Dios por su misericordia, al ver que yo hice eso, cuando me vi ese trago de whisky, se me nubló la vida. Claro. Como que lo que había entrado, como que se contristó adentro. Wow. Y yo sentí como ese vacío, pero no volví más.
sentí que ya mi paladar no pertenecía al alcohol y lo dejé y me sentí muy mal. Pero todavía no entendía qué era lo que estaba pasando. Y era que ese Espíritu Santo que se activó en mí se había contristado. Porque yo no había ido a conectarme donde tenía que conectarme. Me había quedado indiferente lo que tenía que hacer. Pero lo estaba haciendo no porque quise, pero por falta de conocimiento. Pero yo soy muy dado a los nuevos creyentes. Yo amo a los nuevos creyentes. De hecho, el libro que estoy escribiendo va dirigido a los nuevos creyentes. Porque yo amo a los nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes vienen a Dios sin experiencia, sin conocimiento, pero ¿quién le dice? Por tantas preguntas que ellos tienen, ¿quién se las responde? Entonces, basado a ello, fue que Dios puso en mi corazón de escribir ese libro, dirigido a los nuevos creyentes, de que tenga respuesta a tantas preguntas que se hacen. Entonces, cuando yo por falta de conocimiento vuelvo a tomar alcohol, me siento contristado, pero pasa algo. ¿Qué pasó? 9:30 de la noche. Cierro la peluquería. La peluquería estaba en el Chaparrar, allá en donde dice la rotonda del zoológico. Yo cierro la peluquería y salgo por todo el 70 para llegar a la 41 donde vivo. Cuando cruzo por el 70, justamente medio metro de cruzar por la iglesia de se congregaba nuestro hermano Ariel Aldón, pastor Alejandro de la Rosa, se me paralizan los pies y me voy en un letargo espiritual y oigo la voz, pero muy diferente a la voz que me habló el 24. La voz que me habló con más potencia y con una determinación. Cuando él me va a la atmósfera, que me suspende los sentidos terrenales, que eso cuando te pasa a usted cuando Dios le va a hablar. Cuando usted se suspende los sentidos naturales, es porque Dios le va a hablar. Me dice, hoy es tu última oportunidad. Cuando esa voz tronó, que me habló, yo sentí que me quedaban segundos de vida. Y cuando yo me desesperé, que miré, justamente Dios es tan sabio, que me detiene y me habla frente a frente casi a la puerta de una iglesia. Me empujó, como que dice, te corresponde hacer lo que falta. Es arrepentirte y confesarme públicamente para yo terminar en ti lo que yo empecé. Parafraseando e interpretando en el espíritu. Sí. Yo corrí hacia adentro, hacia la iglesia. El pastor, como un sermón de 31 de diciembre, esperando el cañonazo como solemos las iglesias hacer, estaba predicando. Yo no me senté a esperar que el pastor terminara de predicar para decirle, yo me quiero a Cristo. Yo me acerqué al altar, lo jalé por una mano y decía, yo me quiero convertir. El pastor me dice a mí, no, tiene que esperar que termine de predicar y después oramos por ti. Digo yo, no, ahora es que me quiero convertir. Me puse ansioso, me desesperé porque sentí que esa voz me dijo, hoy es tu última oportunidad. Sentía que me quedaban pocos minutos. El pastor paró la iglesia. Hermano, párense, hay que hacerlo. Y el pastor oró por mí, yo confesé a Cristo con mi boca. Ya yo tenía una gratitud y un impacto en mi corazón. Se complementó el protocolo espiritual, que no se puede violar. Yo caí al piso, luego me paré y me quedé de rodillas en el altar. En el altar tuvieron que pararme, decirle, varón, ya vamos a cerrar la iglesia. Sonó el cañonazo. Cuando yo me paro de ahí, que salgo de la iglesia, yo me pongo a pensar, volveré a mi casona a trancarme, a estar de rodillas, porque ya yo sé qué debo de hacer a partir de mañana. Tengo que ir a una iglesia a congregarme. Pero Dios me habló y me dijo, no vas para tu casa, tú vas para donde tu madre. Mi madre tenía días mirándose al horizonte, esperando una noticia que le dijeran que el hijo, su único hijo, había aparecido muerto en un alcantarillado, que había pasado un colapso con él. Mi madre estaba en una condición que cuando yo iba donde mi madre, que era una de las cosas que me impactaban, yo podía ver cuando mi madre estaba en la galería de su casa y cuando me veía que yo me asomaba, entraba y cerraba la puerta y la ventana y hacía como que yo no estaba ahí. En muchas ocasiones yo me di cuenta y yo miraba y eso sí me impactaba fuertemente en mi corazón. Que el enemigo me decía, mátate, tú eres una basura, tú no sirves para nada, ni tu madre te quiere. Eso eran los impactos más fuertes de mi vida. Era cuando yo veía que mi propia madre se estrancaba para que yo no llegara a su morada. Pero yo la entiendo y la perdono y hablé con ella y le dije que nunca, aunque yo testifique esto, no se sienta culpable. Era parte de que yo entendía que el temor que ella tenía de mi agresividad en la locura, ella tenía miedo. Pero era tan fuerte que le llevaba comida. Era mi madre, pero a distancia. A distancia, no era era que era tan fuerte lo que estaba pasando. Por los espíritus que me tenían poseído. Sí, era eso. Yo lo entendí en mi espíritu y gracias a Dios, Dios me guardó mi corazón y nunca lo tuve en cuenta porque yo pude entender en el espíritu que lo hacía por temor. Pero no era que no me amaba.
No era que no me quería. Wow. Mi madre sufría y lloraba por mí. De hecho, una de las cosas que provocó que Dios me llamara por su misericordia, seguro era el clamor y el llanto de una madre. Por eso te digo a ti, madre, que me escucha en este día, que tu hijo se descarrió, que está en la calle, en las drogas, en el alcohol, sigue clamando, sigue orando, sigue creyendo. Porque si Dios pudo escuchar a mi madre, que no era cristiana, y ese clamor llegó al cielo y recibió mi liberación, y hoy tú estás frente al pastor Rafael Félix, con una trayectoria ministerial para la gloria y honra de Dios. Sigue declarando tu hijo por lo que Dios lo marcó, la asignación que Dios te reveló. Sí. Sigue clamando y orando porque un día Dios lo va a visitar. Un día Dios te lo va a llevar a la puerta de tu casa a decirte, madre, como yo fui donde la mía, madre, ya no va a llorar más por mí porque Dios me ha libertado. Perdóname las veces que te hice sufrir. Perdóname las veces que te hice estar en quebranto. Pero ya tus lágrimas solamente saldrán de tus ojos de felicidad por ver lo que Dios va a hacer conmigo. Mi madre me abrazó, me dijo mi hijo, y nos abrazamos los dos llorando. Y yo le decía a mi madre, perdóname, ya no llorará más por mí. Dios me libertó, Dios me llamó y le voy a servir. Y hoy mi madre es parte de la membresía de mi iglesia. ¡Wow! Y mi madre se goza sentada cuando ve como Dios me usa predicando, cuando ve la gente como llegan, lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. Y Dios dice, ¿cómo no a servirle al Dios que libertó a mi único hijo cuando andaba sin vida y sin esperanza? Dios. Me recuerdo yo que en mi ignorancia, en mi locura, me fui a un muelle buscando un barco para irme de aquí de República Dominicana, donde me llevara ese barco. Mira la locura de nivel yo la tenía. No pude subirme al barco, gloria al Señor. Con intención de viajar, de conocer otros horizontes, pensando que iba a tener otro tipo de cambio de vida, de la atadura no iba a terminarse. Y me recuerdo yo lo dije en una campaña predicando en un barrio, que Dios le hace chiste a sus hijos, y muchas personas religiosas me miraron como medio extraño. Sí, Dios le hace chiste a sus hijos. Como Dios corrige, Dios no hace chiste, Dios no hace reír, y Dios no corrige para alinearnos a su carácter, pero Dios es un Padre que está siempre en detalle con nosotros. Y Dios me llevó a Venezuela a una cruzada evangelística. Yo andé muchas provincias de Venezuela y cogí como 9 aviones. Sí. 9 aviones, y en el quinto avión ya yo estaba cansado de montarme en avión. Y Dios se dio cuenta, y Dios me habló antes de montarme en un avión y me dijo, ¿cómo están los viajes? Y yo me reí, y yo sé que Dios me hizo un chiste. Me dijo, tú no eres que decías que quería viajar, te tengo viajando y predicando. ¿Cómo te sientes con los viajes? Y ese es el Dios que nosotros servimos. Lo que tú anhelas y deseas sin Dios, cuando tú conectas con la presencia, te sobra, porque Dios es Dios, Dios el que abre y nadie cierra, Dios el que cierra y nadie abre. Lo que te falta hoy te va a sobrar mañana, pero tienes que creer, ser fiel, buscar a Dios, buscar su presencia, ser humilde y esperar que Dios haga lo que ha establecido para ti. ¡Wow! Dios mío. Este testimonio está impactante, poderoso. Usted tiene que compartirlo y darle like. Llegó donde su madre, la abrazó. No vas a llorar más. Jamás volverá a llorar por mí, porque Dios me ha libertado. Mi madre ha llorado, pero es de felicidad y de gozo al ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Luego empiezo a orar al Señor. Señor, ¿cuál es mi llamado? Y aquí hago un paréntesis, que lo tengo escrito en el primer capítulo del libro que estamos elaborando. Es importante que usted conozca cuál es su llamado. Sí. Porque si usted no conoce su llamado, puede elegir un llamado, autollamarse, y usted ahí puede cometer muchos errores y no ver prosperidad en lo que está haciendo. Y es por la sencilla razón, porque si Dios a usted no le asignó un ministerio, no va a tener un resultado eficaz en lo que está haciendo. Usted va a ser fructífero y va a dar fruto donde Dios lo llamó. Aunque otros no quisieron, si Dios lo llamó a usted, usted va a crecer. Porque es la palabra que Dios desata sobre usted, que es lo que va a traer fruto agradable. Gloria al Señor. Wow, Dios. Por eso Dios me llevó por el Espíritu a pedirle que me diga cuál es mi llamado y en qué te puedo servir. Duré 7 meses orando por un trabajo, pero en ese 7 meses orando por el trabajo, también lo usé para ayunar 7 meses corridos hasta las 1 y 2 de la tarde. Y mi oración era, dime cuál es mi llamado. Sí. Y a los 7 meses, me recuerdo yo, más o menos me dio el trabajo, pero el mes 4 tuve una revelación donde caminaba en una calle solitaria, y mientras yo caminaba, vi una voz que me dijo, oye. Cuando me dijeron, oye, yo me paré y miré y vi un personaje resplandeciente que estaba a una distancia de mí. Y cuando me dice, mira, yo miro alrededor, no veo a nadie, y yo le digo que si es a mí. Me dice, a ti mismo, evangelista. Y se me sonrió. Cuando yo veo esta experiencia, en mi poca capacidad como nuevo creyente, me le acerco a un varón que era más maduro que yo en la iglesia,
donde el pastor Isaac Rodríguez, que ahí, ¿verdad?, estuvo formado en los primeros años, y me le acerco y le pregunto, hermano, le tengo que hacer una pregunta. Me dijo, dime, ¿qué es un evangelista? Cuando yo le hice esa pregunta a él, él me miró y echó el rostro hacia atrás. Me dijo, ¿un evangelista? ¿Por qué? Digo, creo que Dios me hace el llamado a ser evangelista. Y él me miró, no sé qué quiso decirme con la mirada, pero me dijo algo muy importante, que me marcó y fue uno y es una de las secuencias que me ha dado éxito en el ministerio. Un evangelista tiene que tener mucha relación con la lectura de la palabra. Un evangelista debe de vivir orando. Un evangelista debe de ayunar. Un evangelista tiene que vivir en el piso, en silicio, buscando a Dios en intimidad. Eso va a garantizar que el ministerio sea fructífero. Digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer mucho las escrituras, orar mucho, ayunar mucho, someterse en lo general a la disciplina espiritual de intimidad con Dios en todo lo que engloba. Digo, no, pues excelente. Entonces empecé a orar mucho, empecé a leer mucho la palabra, empecé a ayunar. Yo vivía en un ayuno constante. Todavía hoy en día, la gloria es para Dios. En la iglesia donde nosotros estamos pastoreando, ayunamos los martes y los viernes. Eso, sí o sí. Eso es que ayunar. Sí o sí. Entonces, porque no hay forma. No hay forma. Porque el ayuno es lo que mantiene la dimensión espiritual. Y habemos muchos creyentes que queremos ayunar cuando está el problema. Te tengo noticia. Yo le llamé a un ayuno que yo hacía constantemente en el ministerio, ayuno por sospecha. Que muchos creyentes lo veían jocoso y se reían conmigo. Rafael, ¿qué es el ayuno por sospecha? Digo, la definición mía, estilo Rafael, el ayuno por sospecha es usted ayunar por lo que puede estar tramando el enemigo. No ayuna cuando venga el problema. Acumule ayuno para cuando venga el problema, ya usted puede hacer guerra espiritual, porque usted tiene una reserva en el mundo espiritual que la van a usar para ayudarle a usted a pasar la prueba y poder pasar cualquier proceso que le visite. Wow. Hay gente que están en reserva. Sí, de ayunos anteriores que hicieron. Claro. Ahora, Ungido, la pregunta es esta. Ya que usted le preguntó a Dios, ¿para qué quiere? ¿Cuál es mi llamado? Evangelista. Como evangelista, ¿a qué naciones ha ido y cómo se ha expandido el ministerio como evangelista? Claro, yo empecé como evangelista predicando primeramente no en las naciones. Yo empecé predicando en los hospitales. Sí. Pensé predicando en las cárceles. Cárceles. En los barrios. Haciendo cultos específicamente en lugares donde Dios me enviaba a predicar. Tenía una promesa de ir a las naciones, pero tenía la promesa, no la manifestación. Okay. Y hay muchos creyentes que Dios nos revela algo que nos va a entregar y nos vamos con el amague. Excelente testimonio. La verdad que como termina como un verdadero evangelista, un evangelista internacional. Cómo lo llamó Dios, ¿no? Me apasionan esos llamados así, ¿no? Él preguntando cuál es mi llamado. Y bueno, nada más y nada menos que un ángel se lo reveló y le nombró directamente el ministerio evangelista. Hermoso. Esa pregunta es una pregunta, me suena haciendo un paralelismo de ¿quieres ser sano? La pregunta que le hizo Jesús al paralítico, ¿quieres ser sano? Pero muchas veces parece una pregunta tan simple como decir, obvio que quieres ser sano, pero también debemos hacer nosotros esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Porque a nosotros, como cristianos, ¿no? Esto es un palito para nosotros, ¿no? Que muchas veces nos gusta trabajar, hacer un poco de todo, pero generalmente Dios tiene un llamado, un propósito único para cada una de nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que estar descubriendo, ¿no? Preguntando a Dios, ¿cuál es el llamado mío? Lo específico. Exacto. Lo específico, ¿no? Decir, bueno, ya Dios me reveló cuál es el llamado, me empiezo a preparar. Vos fíjate que él fue y preguntó qué es ser evangelista, y ahí le empezaron a decir, ¿no? Cómo él se tenía que preparar y se tenía que capacitar. Y eso es bueno, ¿no? No solamente quedarnos en que, bueno, Dios me llamó a esto. No, empezar a prepararse, a estudiar, a ayunar, a orar y a meterse en la palabra. Y bueno, esperando el momento justo cuando Dios quiere que haga el despegue. Exacto, porque cuando uno, así como tu testimonio que nos enciende, uno cuando se enciende quiere hacer de todo. Quiere estar, no quiere perderse en ninguna reunión, ningún evento, quiere ayudar acá, allá, pero hay un propósito, ¿sí? Y hay un llamado específico para cada uno. Si bien es bueno ayudar, si bien es bueno estar al pie del cañón en todo, pero también hay algo específico y un llamado especial para cada uno de nosotros. Además, este hombre entendió que por todo lo que pasó, el agradecimiento, ¿no? Esa gratitud que él
tenía hacia Dios por todo lo que había pasado y cómo Dios lo fue guiando y lo fue llevando a sus caminos y cómo se entregó al Señor quebrantado en esa iglesia donde el pastor al principio no quería interrumpir su mensaje delante de un hombre que estaba deseoso de postrarse delante de Dios. Él vio todo eso y en gratitud él dijo, bueno, ahora yo quiero servirlo, pero bajo su voluntad, a ver qué es lo específico que Dios preparó para mí. Exactamente, exactamente. Esto es lo lindo, ¿no? Que uno empieza a mirar hacia atrás y ve todas las vicisitudes que pasó, ¿no? De la niñez, adolescencia, juventud, pero todas esas cosas fueron forjando nuestra vida, fue forjando lo que hoy somos. Y cuando se acerca uno a Dios y que se arrepiente, se convierte, le pide a Dios, Señor, hazme nuevo y ayúdame a ser una herramienta útil en tus manos. Sí, sí. Y uno puede entender a otras personas. Si pasaste por la drogadicción, podés hablar con alguien que está en esa adicción, de poder hablarle con fundamento porque la pasaste, ¿no? Si pasaste por depresión, podés hablar con fundamento por aquellas personas que están pasando con depresión. Muchas veces esas vicisitudes nos ayudan a tener herramientas para poder hablarle a las personas que están pasando sobre ese tema. Y vos fijate que los grandes siervos de Dios, vos escuchás sus testimonios y han pasado cosas más o menos iguales, ¿no? Cuando Dios tiene un gran propósito, no solo se tienen que topar con el opositor, ¿no? Con el enemigo que quiere trabar el camino, quiere trabar los propósitos de Dios, que los propósitos de Dios no los traba el enemigo, pero sí pone palos en la rueda y hasta que llega realmente a lo que Dios le tiene preparado, ¿no? Un gran llamado, un gran ministerio, un gran servicio para Dios. Yo me pregunto, Moisés, ¿habrá gente que nos está escuchando que habrá pasado la cuarta parte de lo que pasó este hombre del otro lado? Porque quizás se sintieron identificados, ¿no? Quizás no con todo el testimonio, o sí, ¿por qué no? Sí. Que ellos realmente hayan tomado esta palabra como diciendo esto me tocó a mí, o todo de punta a punta, o hay alguna parte específica que tocó mi vida. Así es, así que si nos estás escuchando, pasaste una niñez traumática, pasaste una adolescencia también en adicciones, una juventud, ¿no? Te animamos que pruebes algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Es Jesús de Nazaret. Jesús el mismo que murió por cada uno de nosotros y al tercer día resucitó. Bueno, es el mismo que hoy te llama, ¿no? El mismo de ayer, sí, el de siempre. Él nunca cambia. Él está cercano a los que le buscan, ¿no? Se sabe que Él está a nuestro lado. Quizás del otro lado hay gente que escuchó por primera vez algo así, no conoce a Dios, pero dice, ¿cómo me gustaría tener esa experiencia? ¿Cómo me gustaría saber que, bueno, si yo estoy pasando por una situación difícil como este hombre, que haya un Dios que pueda levantar los ojos al cielo y encontrarme con un Dios como se encontró él desde pequeño? Y bueno, y a lo largo de toda esa experiencia fue viendo la mano de Dios continuamente acompañándolo. Así es más, redoblo la apuesta. También que quiere escuchar la voz de Dios, porque de repente él escuchó la voz, sí, una voz que sí, le dijo, ¿no? Sí. Tremendo eso. Es la verdad que esas cosas, como le pasó a Pablo, ¿no? A Saulo en este caso, que después fue Pablo, una cosa así. Y Dios habla, Moisés, en estos tiempos, ¿eh? Dios habla así. Lo que pasa es que hay que estar atento, hay que escucharlo, hay que buscarlo, pero Dios en estos tiempos también habla. Así es. Así que en esta tarde queremos orar por tu vida, para aquellos que estuvieron escuchando y están ahí, será o no será, queremos orar por tu vida, ¿no? Vamos así que, a Patri. Oramos. Aquellos que no conocen al Señor, yo quisiera que hagas una oración junto conmigo para que ese Dios que vos escuchaste, ese Dios poderoso, ese Dios que saca del pozo más profundo a las personas, puedas
realmente entrar en tu vida y vos puedas tener una comunión directa con Él. Repetí conmigo: Señor, te doy gracias por esta palabra, por este testimonio. Yo no te conozco, Señor, pero quiero conocerte. Quiero saber de ti, saber de tus cosas, saber el camino y conocer el camino de la fe. Así que yo te abro mi corazón en este día para que puedas entrar, para que puedas transformarme a mí y a mi familia. En el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos que han escuchado este mensaje. Señor, ponemos en tus manos a todos los que han escuchado este testimonio, este mensaje. Hay gente que ha sido tocada, hay gente que ha sufrido, Señor, de su niñez, hay gente que sufrió de adolescente con las drogas. Señor, hay gente que sus propios padres lo habían dejado a un lado por el camino de la droga, pero sin embargo, cuando ellos oraron sin creer en Dios, ellos pudieron realmente lograr de que ese joven sea liberado. Señor, todos aquellos que han sido tocados, que reciban una bendición del cielo, una bendición sobrenatural sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Excelente, Patricia. ¿Cómo la pasaste hoy? Hermoso. Así que bueno, espero que les haya sido de bendición como para nosotros también este testimonio, este hermoso testimonio. También le agradecemos acá a nuestro querido pastor que nos dio el soporte. Sí, sí. Acuérdense, los domingos 11 horas, Asamblea 4342, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Te invitamos para que vengas, y los días martes 19 horas tenemos discipulado, así que están invitados. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a Mirtita, como le decimos nosotros, que nos mandó un saludo ahí por medio de WhatsApp. Así que también le mandamos un saludo a Diego también, que nos dice ahí que ya hay equipo ahí preparado. Sí, claro. Así que un gran abrazo. Y también quiero mandarle un saludo especial a Gastón. Perfecto. Porque es un fiel oyente de nuestra radio cada vez que hablo con él los días domingo. Bueno, no hace más que felicitarnos y le gusta mucho el programa. Así que allá va, Gastón, un beso y un abrazo grande. Perfecto, así que nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 18, como siempre. Sí. Sí, en este programa de Enciende las Brasas. Sí, así que nos veremos. Bendiciones. Chau, chau. Radio Elim. 24 horas. Buena música.